Esta semana practicarás el pasado simple, que a diferencia del pasado del verbo to be, se caracteriza por tener una estructura propia y por la conjugación de los verbos regulares e irregulares. Voy a leer a continuación estos ejemplos de oraciones en pasado simple. I played tennis this morning. We watched a good movie on TV last night. My friend lived in Sao Paulo when he was young. I studied Korean when I was at school. Si notan, estas 4 oraciones están conjugadas en pasado. Utilizamos el pasado simple, como lo recordarán, para hablar de acciones que terminaron en un tiempo específico en el pasado. Pero bueno, vayamos ahora a las reglas de conjugación para los verbos regulares. Como bien saben, en inglés hay tantos verbos regulares como irregulares. Los primeros se conjugan de la siguiente manera. La gran mayoría de los verbos, como watch, simplemente se les agrega la terminación ed para realizar su pasado. Esto, por fortuna, es, bueno, la gran mayoría de los verbos. Entonces, watch, su pasado es watch. Vean aquí la terminación ed. En el caso de played, también sucede lo mismo. Si bien termina en Y, lo único que voy a hacer es poner una ed. Para el caso de verbos que terminan en la vocal e, como live, no hay mayor cosa, simplemente hay que agregarle una D final. Su pasado es lived. Pero ojo, para un verbo como stop, cuyas 3 últimas letras tienen el patrón consonante, vocal, consonante, le voy a agregar la última consonante y va a quedar así, stopped. Entonces, bueno, recuerden esta combinación. Y para el caso de un verbo como study, el cual termina en Y, pero a esta Y le precede una consonante, voy a hacer la conjugación de esta manera. Voy a agregar una terminación IED. Entonces se leería así. Presente, study, pasado, studied. Aquí están en esta columna estas reglas que les comento. Bueno, y para tanto los verbos regulares como irregulares va a funcionar esta estructura. Como recordarán, voy a tener aquí en primer término mi sujeto o en este caso los pronombres. Posteriormente voy a tener mi verbo conjugado en pasado junto con su complemento. I worked yesterday, por ejemplo. Y en negativo, nuevamente quedaría la misma estructura, es decir, mis pronombres o sujeto, y el auxiliar didn't para indicar la negación. Y si se dan cuenta, el verbo, que en este caso es work, ya no va a estar conjugado, sino que va a estar en su forma simple. Y obviamente va a estar acompañado de un complemento. Entonces quedaría el negativo I o you o he didn't work yesterday. En el interrogativo, noten que en primer término van a tener el auxiliar did, posteriormente el pronombre o sujeto. Después va a estar el verbo en su forma simple, en este caso work, y el complemento. Obviamente también siempre hay que tener el signo de interrogación final o question mark. Y quedaría así. Did I o did you o did he o she work yesterday? Y para esta pregunta se requiere una respuesta corta, ya sea afirmativa o negativa. Si es una afirmativa, pues voy a poner la palabra yes, yes, mi sujeto y el auxiliar did. Yes, I did o yes, we did. En el caso de la negativa, no, he didn't o no, she didn't, no, they didn't. Entonces, bueno, para recapitular, para la negación voy a tener la contracción didn't.
la cual es lo mismo a decir did not. Recuerden que para los verbos regulares, también en pasado, voy a agregar la terminación ed o de, en el caso de que terminen con la vocal e. Por ejemplo, worked, lived, played. El pasado simple es el mismo, o sea, esta misma conjugación la voy a emplear para todas las personas o pronombres, para todas, no va a haber ningún cambio. Lo mismo va a ser para I, you, she, he, we or they. Y por último, utilizamos los auxiliares did o didn't más la forma simple del verbo sin conjugar, ya sea en las oraciones interrogativas como en las negativas. Y recuerden también que el pasado del verbo do es did. Bueno, todo esto lo estaremos practicando con más detalle esta semana, así como la pronunciación particular de los verbos regulares en pasado.